chequeando. Tenemos gente que nos sigue al pie de la letra y precisamente alguien me está ayudando. En este caso tenemos críticos y críticos en todo el orden y nos están ayudando. Gracias, colega, por su interesante comentario. Mire, nos quedamos en el tema del combustible y los fenómenos naturales. En muchas ocasiones hay mecanismos para cortar el combustible cuando es necesario en la ocasión de un fenómeno natural, para evitar incendios, derramamiento y daños del medio ambiente en sentido general. Es una de las medidas que toman, pero para eso tienen que haber los expertos. Para eso tiene que existir un programa y no cometer errores que a veces, con la buena intención de tomar una buena medida, se produce un error costoso. Y cuando hablamos de la capacitación y de la instalación de una Comisión Permanente de Protección contra los Fenómenos Naturales y sus efectos, lo hacemos con el fin de internacionalizar todo eso, sabiendo cuál es nuestra frágil situación en el orden de los combustibles. Señores, en este país es asombroso, aunque no lo vamos a decir en términos específicos, es asombroso la debilidad que tiene el país en torno al combustible de emergencia. Pero lo vamos a dejar ahí por detalles obvios, pero que se sepa que nosotros sabemos cuál es la gravedad en ese orden. Y si sentido común lo sabe, pues estoy seguro de que muchos también lo saben. Y saben que lo que estamos diciendo es sumamente grave. Y es algo que no comenzó hoy. Es algo que se viene arrastrando de más de 70 años en este país. Entonces, ya estamos claros de que tenemos un bache en el orden del combustible de emergencia en sentido general en la República Dominicana. Pero tenemos algo más grave. Tenemos instituciones que son instituciones sensibles, que manejan indebidamente combustible y que el tiempo pasa sin que prácticamente nadie se dé cuenta, y que los presupuestos vayan y vengan y no aparece nada destinado a mantener la seguridad y administración de los combustibles en la República Dominicana, específicamente en los lugares sensibles, que pueden ser puertos, presas, aeropuertos, etcétera. ¿Qué ocurre con aeropuertos
que ya pasan de medio siglo largo instalado en el país, en diferentes lugares del país, o estaciones de combustible, recesiones de combustible, que hoy pueden demostrarse a simple vista de que la seguridad, la norma, no son las correctas. Y eso se expresa en el sector oficial y en el sector privado. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que queremos llamar a la sensibilidad de quienes tienen la responsabilidad de observar estos detalles, lo hagan. No nos interesa protagonismo en este momento y por eso estamos siendo cuidadosos y estamos mencionando generalidades. Pero tenemos puntualidad grave que señalar. Puntualidades graves que señalar. Pero por ahora simplemente nos vamos a limitar a plantear en sentido general. Y estamos diciendo, vigilen los depósitos generales de los combustibles, vigilen las presas, las seguridades de la presa, vigilen el transporte de combustible, el despacho de combustible, los almacenes de combustible de instituciones privadas e instituciones civiles, incluyendo las instituciones militares. Simplemente vaya a las instituciones militares y hágase un chequeito sobre la norma del Departamento de Combustible. Vaya, y magnífico, lo que esté bien, correcto, lo vamos a aplaudir. Ahora creo que nos vamos a quedar probablemente sin unir la palma de las manos, porque no habrá quizá una que merezca un aplauso, sacando una buena nota. E insistimos en que no estamos particularizando, pero tenemos todos los datos en estudios que tenemos sobre todo esto que estamos hablando. Y si usted, ¿por qué insisto en los aeropuertos? Y cuando hablo de los aeropuertos, no hablo de los aeropuertos turísticos pura y simplemente. Hablo de todos los aeropuertos, de donde despega una avioneta, un helicóptero, o un avión, o tantos, no importa. Simplemente porque son accidentes muy caros cuando ocurren. Y es lamentable que por descuido de más de 50 años, por descuido de más de medio siglo, se ponga en peligro a una comunidad. Entonces, eso es válido. Y queremos terminar con esto diciendo que si lo que estamos diciendo en este momento es bueno y válido, entonces comencemos a trabajar al respecto. En conclusión, el país se puede convertir en un convocante en el Caribe para crear una brigada de seguimiento y protección
para la secuela, manejo de lo que son los fenómenos naturales, llámese ciclones, huracanes, terremotos, incendios, inundaciones, etcétera. Y ojalá que el país se convierta en uno, o el que tenga la iniciativa para crear eso con los fondos necesarios, una academia de entrenamiento, no solamente para que haya un equipo humano, sino para que se convierta en escuela de entrenamiento para jóvenes de todas las edades que de una u otra manera pues deban participar en esta brigada cívica de protección que estamos planteando. En ese mismo orden, estudiar la posibilidad de todos los aeropuertos del país, incluyendo los aeropuertos militares, que cuando vengamos a ver, probablemente, a pesar de lo que se piensa por ser militares, tengan una serie de fallas más prolongadas que la de otros aeropuertos. Entonces hablamos de aeropuertos, hablamos de tomas de agua, de presas, hablamos de varias cosas que incluyen, por ejemplo, los centros mineros. Es decir, los centros mineros que usan cantidad de combustible y otra cosa más, como explosivos, etcétera. Esos centros mineros, obviamente, se incluyen dentro del marco de la emergencia que planteamos. Pero, queremos decirles a ustedes que este programa no lo hemos sacado del fenómeno de Turquía en este momento. No lo hemos sacado de un sombrero de donde se sacan conejos. Este programa que estamos haciendo hoy, que independientemente de cómo usted lo entienda, es un programa de alta importancia y es un aporte al gobierno dominicano, lo que hemos hecho hoy aquí, en ese orden, al gobierno y a la sociedad, y a las empresas privadas, y a los grupos militares, y a los bomberos, y a la defensa civil. Todos deben tomar en serio lo que sentido común haya planteado en el programa de hoy, porque no se trata de un programa descabellado, y lo repetimos, aunque lo esté haciendo un calvo. Estamos totalmente claros de lo que estamos diciendo. Y repetimos que hemos hecho una generalidad, pero tenemos documentos comprometedores que avalan lo que estamos diciendo. Si aquí la seguridad en todo el orden actuara como debe actuar y buscara una serie de gente que habla muchísimas pendejadas, en este caso como nosotros mismos, y dijera, mira, tú dijiste esto, nosotros no lo sabemos, ¿por qué tú lo dices? Ah, mire, por esto y esto y esto, las cosas marcharán mejor. Pero aquí solamente se dedican un grupito en todos los gobiernos que aprendieron con la tecnología y desde antes también, lo hicieron a tijera, a editar para llevarle a los gobiernos, a los presidentes, la partecita. Tú puedes decir todo lo elogioso de una autoridad aquí del presidente, pero dice, pero ha fallado y tal, y cogen y lo cortan y le llevan, presidente, mire lo que usted está diciendo, que usted ha fallado y todo ese tipo de cosas. Los presidentes inteligentes le han dicho, así, ¿y en qué programa? Un programa, ¿y cuánto dura? 1 hora. Tráigame el programa entero.
porque le cortan los pedacitos para llevarlo. En un país de chimoso, donde la seguridad no importa nada, simplemente el beneficio que pueda sacar ese chimoso de profesión que se han creado desde hace mucho tiempo. De Trujillo para acá se acabaron los calieses, pero los calieses institucionalizados, hay una cantidad de calieses ineptos que tratan de sacar ventaja y lo logran. Hay una cuestión que se llama la serruchadera de palo, pero en el próximo programa nosotros vamos a tratar un tema que es, y se lo vamos a dar de adelanto. Había en la era de Trujillo una columna en el periódico El Caribe que se llamaba Foro Público, que era difícil quien se salvara, quien saliera ileso después que te foreaban. A Balaguer lo forearon y salió ileso, pero Balaguer era Balaguer. Balaguer era Balaguer. Mucha gente piensa que Balaguer apareció en la era de Trujillo como tal. No, Balaguer y Trujillo tenían una relación desde antes de Trujillo llegar al poder, desde antes del 30. Y eso lo explica que en el mismo 30 Balaguer fue del gabinete de Trujillo, desde lo que se llamaba y se llama abogado del Estado, que hoy es una M cualquiera. Es un cargo que es una M cualquiera, pero en aquella época era un cargo, abogado del Estado. Ese fue el primer cargo de Joaquín Balaguer. Y ante esa situación, repetimos que todo lo que hemos hablado en este país, en este programa, lo tenemos, y vale lo del país porque lo está oyendo el país y fuera, pero lo tenemos documentado, bajo documentos irrefutables, en lo militar, en lo civil, en lo gubernamental, en lo que sea. Ojalá aparezcan los calieses necesarios, no quise decir calieses, los técnicos necesarios que le lleven al presidente de la República y a las autoridades el contenido de este programa de hoy de sentido común. Pero como hemos dicho tanto, no se puede decir más que no sea pausar e invitarlos a ustedes a que mañana, a esta misma hora, estén con nosotros en una entrega más de sentido común. Hasta entonces.